Pues sí, faltan más de 2 meses para que Donald Trump se convierta de manera oficial ya en presidente de los Estados Unidos, que regrese a la Casa Blanca. Llevamos apenas una semana desde que nos enteramos de esta victoria contundente electoral que tuvo. Sin embargo, a los mexicanos nos parece que ha pasado mucho más tiempo porque en estos pocos días Trump ha radicalizado su discurso contra los migrantes ilegales y ha hecho una serie de anuncios que amenazan seriamente a nuestra economía e incluso la soberanía nacional. Y lo más relevante del caso es que ya no son solo palabras ni amenazas vacías. Los nombramientos que el republicano ha adelantado parecen corroborar lo que prometió a lo largo de toda su campaña. Y es que llega al poder, pues sí, ya lo vimos, con un enorme respaldo popular, después de haber sobrevivido a 2 atentados fallidos en su contra, con un control enorme también del poder legislativo y prácticamente como dueño del Partido Republicano, ¿eh? En los últimos meses ha ganado todas sus batallas y ahora no tiene nada que perder. Los que enfrentan un escenario más difícil son los migrantes ilegales en territorio estadounidense, porque Donald Trump anunció que va a designar a Tom Homan como el nuevo zar de la frontera. Para quienes no lo recuerden, Homan tiene una larga trayectoria como funcionario y como agente fronterizo, en la que favoreció medidas bien radicales. Fungió como director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas durante el primer periodo presidencial de Trump, desde donde impulsó esta separación familiar que provocó que muchos niños fueran apartados de sus propios padres. También fue el arquitecto de la política de tolerancia cero, que entre otras cosas catalogó como delito federal el cruzar de manera ilegal la frontera. Para Homan, el problema de la migración ilegal no es un asunto de derechos humanos, sino un tema de seguridad nacional que merece ser atacado y con mano dura. Además, Trump también dio a conocer que Stephen Miller será el subdirector de política de la Casa Blanca. Y se trata del gran ideólogo de las deportaciones masivas de Trump. Ahora ha amenazado con usar a la Guardia Nacional para el arresto masivo de indocumentados. Ha amagado con declarar emergencia nacional para poder liberar fondos contra la migración y además ha sido pues de las voces que más ha insistido en calificar como terrorismo a los traficantes de fentanilo en México, con lo cual Estados Unidos pretende hacer operaciones de seguridad en nuestro país. Y sobre este asunto vale la pena añadir que Trump perfila a Marco Rubio como futuro secretario de Estado, es decir, como el encargado de la política exterior de Estados Unidos. En nuestro país conocemos a Marco Rubio porque acusó al expresidente López Obrador de haber entregado a México a los carteles de la droga y además ha sido uno de los más grandes opositores a los gobiernos de izquierda. A esto se suma la promesa de Trump de imponer aranceles pues prácticamente impagables a los productos mexicanos si nosotros reducimos el flujo de migrantes. Si no los reducimos el flujo de migrantes, se le aumenta aranceles. Y si no, acabamos con el tráfico de drogas, en particular con el fentanilo. Hay algunos que quieren hacer pensar que esta política migratoria de Trump no va a ser más dura de la que impusieron ya los demócratas. La realidad es que con su discurso antimigratorio en su primer periodo presidencial, el FBI registró un aumento del 20% de los crímenes de odio contra migrantes, especialmente latinos, que alcanzaron su cifra más alta en casi 30 años. Y además, a diferencia de los demócratas, Trump no solo busca controlar la zona fronteriza, sino hacer deportaciones en todo el territorio estadounidense. Incluso ha hablado de eliminar en los hechos las ciudades santuarios. Son estas ciudades que son zonas en las que los migrantes se encuentran más protegidos de las deportaciones. Y por si todo esto fuera poco, Trump va a conocer pocos
límites en su poder, porque va a contar, insisto, con el respaldo del Senado y probablemente de la Cámara de Representantes, y ha nombrado a diversos jueces federales y de la Suprema Corte de Estados Unidos. En este marco, conseguir refugio en los Estados Unidos va a ser prácticamente imposible. Ante un panorama tan adverso, la presidenta Sheinbaum y su gabinete han hecho lo posible por hablar con Donald Trump y con su equipo. Han tratado también de tranquilizarnos, a la población mexicana, a los inversionistas e incluso a los migrantes que están en Estados Unidos. Y aunque la presidenta ha dicho que su relación con el gobierno estadounidense será muy buena, reconoció que en su primera llamada con Trump, el republicano planteó el tema de la frontera. La presidenta anunció también que va a buscar fortalecer los consulados de México para proteger a los indocumentados en territorio estadounidense. Y ante los nombramientos anunciados, reiteró que va a tratar de reunirse con el equipo de transición de Donald Trump. Por su parte, nuestro secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que si los Estados Unidos imponen aranceles a los productos mexicanos, nuestro país va a responder exactamente igual, de la misma forma. Y se ha reunido con los empresarios de América del Norte para cerrar filas y para poder darle continuidad al Tratado de Libre Comercio de la región. Y no podemos ignorar que más allá de lo que ocurre en los Estados Unidos, México está desbordado por una serie de problemas que con la llegada de Trump podrían crecer y muchísimo. Los migrantes en nuestro país atraviesan también condiciones muy complejas, muy difíciles. Muchos de ellos viven en las calles, sobre todo en las zonas fronterizas, y están a merced de los grupos criminales y de los traficantes de personas que se han aprovechado y se aprovechan de ellos. En materia de seguridad y de combate al narcotráfico, la situación es crítica. Hay regiones del país que durante el sexenio anterior se volvieron prácticamente ingobernables. La llegada de un Donald Trump radicalizado supone, sin duda, un enorme reto para las autoridades e incluso para la gente de México. Ya estábamos con el agua al cuello y ahora, a partir del 20 de enero, se anticipa una tormenta de deportaciones, de aranceles, de declaraciones polémicas y de presiones diplomáticas. Parece un buen momento para recordar este refrán atribuido a Porfirio Díaz. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo soy Adela Micha.